grabar, ahí estamos grabando. Y entonces esta es la última auxiliar, auxiliar número 12, y vamos a resolver 4 problemitas, como pueden ver acá. Son 2 de torque, cosas relacionadas, y otros 2 de lo último que han visto esta semana, que es hidroestática, cosas de Pascal y todo eso. Ya, entonces, eh, igual me gustaría partir con un breve repaso, algo que ustedes ya han visto, pero de repente cuesta un poco asimilarlo al comienzo, que es el producto cruz. Así que vamos a hacer un breve repaso de eso, y de ahí partimos con el P1. ¿Les tinca? Dale. Vale. Sí. Entonces, producto cruz los va a perseguir toda la U. Entonces, bueno que lo vayan aprendiendo desde el comienzo. Lo van a ver con distintas perspectivas a medida que vayan avanzando en la U. Y es una herramienta que es poderosa, media confusa de repente, pero sirve para calcular estas cosas. Entonces, ya, podría partir con una definición que ustedes no van a usar, simplemente para que vean que esto se puede escribir de más formas. Entonces, voy a escribir una cosa que ustedes no tienen que aprender por ahora, pero simplemente para que lo tengan presente, que es decir que esto se define como así. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo lo que estoy escribiendo? Les puedo explicar brevemente, pero esta es una de las definiciones que se ocupa para el producto cruz, que aquí aparecen componentes, índices, cosas que ustedes probablemente todavía no han visto porque se ve generalmente en álgebra lineal. Esta cosa de acá uno lo llama un tensor, ¿no es cierto? Esto se llama el tensor de Levi-Civita. Y hay un tensor, los tensores son objetos matemáticos que se usan en ciertas áreas de la física también. Por ejemplo, en la relatividad general son muy útiles, aparecen mucho los tensores, en relatividad especial también. Son objetos matemáticos que tienen ciertas propiedades muy interesantes que son útiles para describir la física. Entonces, este es un tensor, simplemente lo pongo así como algo que no tienen que saber, sin embargo, solo para el que tiene curiosidad, ¿no es cierto? Le puede servir. ¿Ya? Pero cosa que ustedes sí saben es lo siguiente, el módulo del producto entre estos dos vectores, ¿no es cierto? Esto ustedes sí lo conocen. Entonces, el módulo del producto cruz es simplemente el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forma, ¿no es cierto? Entonces, esa es una definición que ustedes manejan. Y después hay otra que yo les voy a enseñar ahora, que es la siguiente. Entonces, la siguiente es, eh, bueno, ahí uno tiene una base de vectores, ¿no es cierto? Que es en 3 dimensiones. Entonces, en 3 dimensiones, uno tiene los siguientes vectores, ¿no es cierto? Que son I, J y K. Que así es como los anotan ustedes. ¿Ya? Entonces, esos son los vectores en 3D de la base cartesiana, la típica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, ustedes podrían saber cuánto vale I cruz J. No sé si alguien se lo sabe, por ejemplo. ¿Alguien se sabe cuánto vale este producto cruz? ¿Nadie? Cao, ¿no? Cava Tongo. Catongo. Claro, y uno podría aprenderse, por ejemplo, ya, ¿qué pasa? Esto lo estoy tirando totalmente al azar. ¿Qué pasa si yo les digo el K cruz J? ¿Cuánto da eso? Menos y Tongo. Menos y tongo. Ya, menos y tongo. ¿Cómo se lo saben? ¿Cómo lo deducen? No sé, en realidad lo del itongo me sonaba menos itongo. Yo lo tiré como más o menos al hacer como lo que me sonaba. Ya, buena. Sí, igual está bien la intuición. Entonces ahora les voy a enseñar una Sabía que regla. era itongo, pero no sabía si era positivo o negativo. Ese es el Claro, punto. eso es súper buena intuición. Entonces, ahora vamos a ver una regla para calcular cualquier par de producto cruz que nos digan que necesitemos hacer. Entonces, es una regla eh, no sé cómo se llama, pero está muy asociado a este objeto de acá. ¿Ya? Ahora, la regla no es para nada complejo como el tensor, sino que es mucho más simple. Entonces, yo lo voy a anotar de esta manera. Como I, voy a anotar los 3 vectores, así como en un círculo, I, J y K. Entonces, voy a escribir unas flechas en sentido antihorario
y voy a anotar aquí un signo positivo, un signo positivo y un signo positivo. Esto de aquí condensa todos los productos cruces que ustedes pueden hacer con esta base de acá. Todos, todos, todos. ¿Ya? ¿Y cómo se usa? Entonces, lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a partir con uno sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el J cruz K. ¿Cómo lo hago? Ya ocupé el J, ya ocupé el K, entonces no puede ser ninguno de esos dos el producto cruz entre ellos. Tiene que ser I. Ya esa era la intuición que alguien me había mencionado, que no sabía si era I o menos I, pero es I, ¿no es cierto? Con signo positivo o negativo. Entonces, el signo positivo o negativo lo va a dar el sentido de las flechas, ¿ya? Entonces, fíjense que yo estoy yendo de J a K, es decir, de J a K, por lo tanto es positivo. Ya, por lo tanto, este es más I. Ya ustedes pueden hacer cualquier otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos J cruz I. J cruz I. Entonces, J cruz I, ya tenemos el J, tenemos el I, por lo tanto no puede ser ninguno de ellos dos el producto cruz entre ellos. Tiene que ser el K, que es el que no está ni acá ni acá. Entonces, ahora la pregunta es, ¿con qué signo? ¿No es cierto? ¿Positivo o negativo? Bueno, miremos qué estamos haciendo. De J a I. De J a I estamos en contra de la flecha positiva, por lo tanto es negativo. ¿Ya? ¿Se cachó la idea? Es así de sencillo. Sí, se entendió. Ya, bacán. Entonces, eso lo voy a dejar aquí anotado, o bueno, lo dejamos ahí, de ahí lo vamos usando. Y bueno, eso es todo lo que les quería enseñar ahora del producto cruz. Con esto nos vale para lo que vamos a resolver. Estas dos cosas son súper importantes. Entonces, si tienen dudas, me dicen antes de que comencemos con el problema número 1. Ya, entonces vamos con el problema número 1. Entonces, problema 1 dice una escuadra de color celeste, como la que está en la figura, cuelga de un pivote rojo, como se muestra en la figura 1. Entonces, si el lado más largo tiene el doble de longitud que el lado más corto, nos piden calcular el ángulo phi que está ahí señalado. Y nos dicen después si el largo o corto mide L, calcula el centro de masa. Entonces, esto es cosas que han visto hace un rato, ¿no es cierto? Entonces, es bueno tener esto más o menos fresco. No sé si se acuerdan cómo calcular centro de masa o qué podemos hacer aquí. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué herramienta de lo que han aprendido van a aplicar acá? Si alguien tiene alguna idea. Para el centro de masa, Primero para el ángulo. Por ejemplo, para el ángulo, ¿qué podríamos? torque. Torque. ¿Ya? ¿Y por qué torque? Porque están hablando del pivote y para mí como que eso ya es como que te indica que hay torque. Ya, claro. Ya, pues entonces, lo que vamos a hacer, bueno, volvamos un poco al repaso. Vamos a anotar simplemente dos ecuaciones que son las ecuaciones de equilibrio. Entonces, aquí vamos a anotar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Que son dos simplemente. Una nos dice que la sumatoria de todos los torques externos vale cero, ¿no es cierto? Con respecto a un punto. Esto es súper importante. Y la otra es que la sumatoria de todas las fuerzas externas también vale cero. Ya, esta es las ecuaciones de condiciones de equilibrio o ecuaciones de equilibrio. Ya, es que tanto los torques como las fuerzas sean cero. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con haciendo un diagrama cuerpo libre. ¿Cómo sería el diagrama cuerpo libre de este objeto? Que no es una partícula puntual como lo que habíamos estudiado antes. ¿A dónde tenemos fuerzas acá? Sería la de gravedad. Ya, pero ¿dónde está aplicada la Y gravedad? es que para hacer el DCL igual se puede como considerar como un punto. Porque le aplica Ya, a todo, ¿no? pero ¿a dónde se aplica la gravedad? Esa es una buena pregunta. En todo el, no sé cómo decirle, la cosa celeste. Hola. Hola, Yo digo que hay que ponerlo exactamente en el centro de masa de esta figura. de esta figura, ya, eso me gusta. Ya, entonces esa es la respuesta en general.
cuando uno tiene un objeto así extensivo, que no es puntual, uno aplica fuerzas como la gravedad en el centro de masa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, volvamos entonces un poquito acá. Entonces, por si se habían olvidado. Entonces, si uno tiene un objeto, no sé, extraño, no sé, así, por ejemplo, entonces, y actúa la gravedad acá, además, entonces la pregunta es, ¿dónde pongo la fuerza del peso? ¿No es cierto? Esto tiene una masa total m. Entonces, si imaginemos que el centro de masa está por aquí, ¿no es cierto? El centro de masa. Entonces, la fuerza de gravedad se aplica sobre ese punto. ¿Vale? Entonces, esa es una idea importante a tener en consideración acá. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el centro de masa? Acá, en este objeto. ¿Está acá? ¿Está aquí? ¿Acá? ¿Dónde está? En el punto rojo. ¿En el punto rojo? La verdad es que no está en el punto rojo. ¿Ya? El punto rojo es solamente un pivote. El centro de masa es un lugar central en donde uno puede ubicar como teóricamente toda la masa del objeto y tener la misma dinámica puntual. Entonces, lo que uno sí sabe aquí, entonces esto es complejo, ¿no? Porque ¿dónde está el centro de masa? En general va a estar como en alguna parte de esta zona. Ya va a estar fuera de la figura. Ahora, no sabemos exactamente dónde va a estar, pero lo que nosotros sí sabemos es dónde está el centro de masa de una barra, por ejemplo. Si yo tengo una barra del lado L, ¿dónde está el centro de masa? Justo en el centro. Justo en el centro. ¿Ya? Entonces, esa idea nos va a servir para calcular lo que queremos. ¿Ya? Porque nosotros podemos separar este objeto en dos barras, ¿no es cierto? Es decir, bueno, aquí tenemos una barra y aquí tenemos otra barra y nosotros sabemos que esa está justo en el centro. Entonces, aquí vamos a poner un centro de masa de la barra 1, llamemos la barra 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cambiemos si quieren un poquito el color. Aquí vamos a ponerle verde. Entonces, ahí está el centro de masa 1. Esta es la barra 1. Y por aquí, ¿no es cierto? Si me queda bien, por ahí estaría el centro de masa de la barra 2. Esta sería la barra 2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente sumar ambos objetos. ¿Ya? Este objeto es una suma de dos objetos. La escuadra es una suma de dos barras. Entonces, dicho eso, nosotros podemos hacer el DCL. Entonces, a esta barra de acá arriba, nosotros vamos a decir que tiene un largo L. Eso es lo primero. Tiene un largo L. Por lo tanto, ¿cuánto mide esta otra? ¿Cuánto mide esa? ¿Cuánto mide esta? Doble. L. 2L. ¿Ya? Y entonces vamos a suponer que esta de acá tiene masa M. ¿Ya? Masa M. Por lo tanto, ¿cuánta masa tiene esta de acá? 2M. 2M. Ya, súper. Ninguna de estas cosas que hemos escrito hasta ahora son datos. Sin embargo, el resultado no debería depender de esto al final. Ya son datos que nos hemos inventado en base a lo que nos han dicho. Lo único que nos han dicho es que esta de acá mide el doble de la otra. ¿Ya? Y eso está contenido en esta información de acá. Por otra parte, eso mismo nos dice que esta, a su vez, tiene que tener el doble de masa de la otra. ¿Ya? Pero ninguna de esas cosas son datos. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es aplicar, ¿no es cierto?, esta fuerza acá, la de la barra 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner mg hacia abajo. Y aquí iría la de la barra 2. ¿Ya? Entonces ahí iría 2 veces mg hacia abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Hay alguna otra fuerza actuando? La que impide que baje, bo, La del pivote, ¿no es la del cierto? pivote, sí, Exactamente. ¿Y para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? para arriba. Para arriba. Sí, exactamente hace lo que tú dices. Entonces le vamos a poner fuerza de reacción, ¿ya? R de reacción. Entonces ahí tendríamos nuestro DCL de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerza, la sumatoria de fuerza queda más o menos sencilla, ¿no es cierto? Nos dice que hagamos la sumatoria de fuerza. Entonces, la sumatoria de fuerza queda sencilla y no nos dice mucha información, en verdad.
que nos dice que lo siguiente. Solamente tenemos fuerzas en el eje J, ¿no es cierto? Definamos nuestro sistema de referencia. Entonces para arriba el J y para allá el X o el Y. Ahí. Entonces solamente hay fuerzas en J, tongo. Y tendríamos entonces para arriba la R en J. Y para abajo tendríamos menos mg, que es de la barra 1 en J, menos 2 veces mg en la barra 2, también en J. Y esto por condición de equilibrio tiene que ser igual a 0. Esto es por equilibrio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces de aquí uno puede calcular que R simplemente es 3 veces mg. ¿Ya? Y eso es la información que yo puedo obtener, pero no me sirve para lo que me están pidiendo. Pero hasta aquí, ¿se entiende la idea? ¿Cómo aplicamos la condición de equilibrio? Sí. Sí, ya, bueno. Entonces, como siempre, si van teniendo dudas, me avisan. Entonces, lo que va a ser relevante en verdad es el torque, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que calcular cuánto vale la sumatoria de torques. Ahora, hay una cosa súper importante y es que el torque no es como las fuerzas en el sentido de que las fuerzas son vectores libres, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta fuerza yo la puse aquí y esta la puse acá, que no están aplicadas en el mismo punto, sin embargo, en el DCL, o en la suma de fuerzas, si quieren, eso como que no está reflejado de alguna manera. El torque se hace con respecto a un punto, ¿ya? Por eso siempre lleva como un índice. En general uno le pone T sub 0 o T sub O, correspondiendo siempre al origen de nuestro sistema de coordenadas. O sea, estamos haciendo el torque con respecto a ese punto. Es súper importante eso porque uno puede calcular el torque con respecto a muchos puntos. Podríamos hacer el torque con respecto a este punto arbitrario que me acabo de inventar y también tendría sentido. Sin embargo, el resultado va a ser otro. ¿Ya? Entonces, súper importante, el torque se define a partir de un punto, a diferencia de las fuerzas, que son vectores libres. Eso es una cosa súper importante. Y el torque, además, la definición de torque, ¿no sé? Estos son los torques externos. Los torques se definen como R cruz F. Por eso es que estuvimos viendo el producto cruz, porque vamos a tener que hacer productos cruz, ¿ya? Para calcular los torques. Entonces, vamos a proceder primero, bueno, no sé por qué lo borré, pero escribámoslo acá de nuevo. Entonces, el torque se define como R cruz F. Ya, esa es la definición. Entonces, si se fijan, tenemos que calcular el vector en donde se aplica la fuerza. Entonces, aquí sí está considerado el punto de aplicación. Fíjense que arriba las fuerzas están aplicadas en puntos distintos, pero la ecuación de movimiento le da lo mismo. En el torque no, porque nos dice, usted tiene que ubicar dónde está la fuerza aplicada y hacerle el producto cruz con la fuerza. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar estos vectores R de cada una de las fuerzas que hacen torque. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar esos vectores. Entonces busquemos otro color. Pongamos, ¿qué color podría ser? Este. Entonces, aquí tendríamos, pongámosle a esto R1. ¿Ya? Y este vector de acá, R2. Entonces calculemos R1. ¿Cuánto vale R1? L medios. ¿Cuánto vale R1? L, L, así nomás. L medios. L medios, así. ¿Y tongo? Ya, va por ahí, va por ahí. Ya, lo primero es que esto es un vector, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener direcciones. Ya, este podría ser el módulo del vector, sí, claro que sí. Pero necesitamos darle un módulo, o sea, perdón, una dirección. Entonces, no sé si aquí quizás puedo hacer un zoom para que se vea mejor esto. Ya, hasta ahí no más puedo hacer zoom. Ya, pero la idea es que fíjense que tenemos, fíjense fíjense en nuestro sistema de referencia rojo, ¿no es cierto? El J con el I. Entonces, nosotros vamos a descomponer este vector R1 en una componente en I, ¿no es cierto?, que es negativa,
y una componente en J, que también es negativa. ¿Ya? Esos dos vectores, esta parte de acá, sumada a esta parte de aquí, me dan el vector completo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se cacha esa idea? Sí. Alguien levantó la mano. Dale. Adelante. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene que levantar la mano? O por el chat, a ver. El coseno de omega medios. No sé dónde hay un omega acá. Entonces, ya. Vamos a ir con esto. Entonces, déjenme limpiar un poquito este dibujo para hacerlo un poquito más claro. No sé si se está entendiendo esta idea. Entonces, Sí. el vector R1 va acá, ¿no es cierto? Ahí estaría R1. Y esta longitud es la mitad de la barra, ¿no es cierto? Entonces mide L medios. Pero a la vez es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que es este de acá. ¿Ya? Entonces, el R1 acá sería menos L medios por ¿qué componente tenemos en el eje Y? Coseno de phi, ¿no es cierto? Sí. Entonces sería coseno de phi en Y tongo menos L medios seno de phi en J tongo. ¿Ya? ¿Sí cachó eso? Sí, sí, se cachó. Ya, entonces la misma idea la vamos a aplicar para el otro. Entonces volvamos a hacer zoom. Y entonces ahora vamos a borrar los de R1 para que no quede tan saturado el dibujo y se cache más o menos la idea. Entonces, ya borremos esto. Y vamos a tener este vector el que nos interesa ahora, R2. Entonces, ¿cuánto mide este largo? Eso es lo primero. ¿Cuánto mide ese largo? L. L. L, ¿no es cierto? Entonces, uno puede descomponer una componente en J tongo y otra en I tongo. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Esa es la otra pregunta. Teta. Creo que Teta. o phi. Phi. Ya, entonces aquí de nuevo podemos hacer nuestro dibujito, ¿no es cierto? Aquí de nuevo tenemos un triángulo rectángulo y podemos calcular entonces esta componente de acá, que sería en I tongo, y esta componente vertical, que sería en J tongo. Ya, entonces fíjense que ahora se va a invertir porque la componente en J tongo es coseno de phi y la componente en I tongo, que está de acá, es seno de phi. ¿Ya? Entonces ahí nos va a cambiar un poquito el cálculo. Entonces R2 sería algo así como L seno de phi en I tongo menos L coseno de phi en J tongo. ¿Sí? ¿Ya yo? Ujú. ¿Cómo sacaste que era phi? Ah, ya. Eso, no sé, creo que en un Noxpalooza alguien, otro auxiliar mencionó como una regla rara y yo no la Ah, conocía. por el asterisco. Sí, ¿Sí? creo que ahí Ah, uno ya, lo puede ya. hacer. Veamos cómo sería. Entonces aquí uno tiene un triángulo rectángulo y el otro, aquí tengo el otro, ¿no es cierto? Uy, qué horrible eso. Entonces ahí tengo dos. Entonces sería este sí, este no, y este sí. Ya, buena. Muchas gracias. Ya. Entonces, ahí estaríamos con los R's. Y calculemos entonces las fuerzas, ¿no es cierto? Las fuerzas de cada una de las asociadas a cada R1 y R2, ¿no es cierto? Entonces, F1, ¿cuánto sería F1? Que es la fuerza que se aplica en ese punto. ¿Cuánto sería F1? MG. Sería menos M por MG G en J. en J, claro. ¿Y esta de acá? 2 MG en J. Menos 2mg en J. Súper. Ya entonces, eh, no hay más fuerzas que hagan torque, por lo tanto, si nosotros queremos completar esta sumatoria acá, antes de calcularla explícitamente, sería como algo así como R1 cruz F1 más R2 cruz F2. O sea, son las dos fuerzas que actúan.
haciendo torque. Ya, entonces vamos a tener que hacer esos productos cruces. Y ahí es donde nos va a servir nuestra regla que vimos anteriormente. Entonces partamos con el R1 cruz F1. Entonces si yo simplemente lo copio y lo pego, entonces me va a quedar menos L medios, coseno de phi, tongo, menos L medios. Simplemente estoy copiando el R1 por ahora. Entonces ahí está el R1. Ahora cruz. Y ahora copio el F1. Entonces el F1 es menos mg en j tongo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es simplemente ocupar las reglas que tiene este producto, ¿no es cierto? Y es que es de alguna manera distributivo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer el primer término, este término, por este, y después este, digamos así, este, por este. Entonces partamos por el primero. Entonces, si multiplicamos esas dos cosas, hay dos signos menos que se van a cancelar, y si multiplico todo lo que no es vector, me va a quedar mgl partido en 2 por seno de phi. ¿Ya? Y el producto de vectores me va a quedar I cruz J. Y ahí hicimos el primero por el único término. Ahora hagamos el segundo. ¿Ya? Si se fijan, con el segundo, de nuevo hay dos signos menos que se van a cancelar. Entonces, si yo pongo todo lo que no es vector, me va a quedar mgl partido por 2 seno de phi. Y los vectores me va a quedar J cruz J. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuánto valen estos productos? I cruz J y J cruz J. Partamos por este. ¿Cuánto vale J cruz J? ¿Cero? Ese vale 0, ¿no es cierto? Porque producto cruz entre vectores paralelos vale 0. Y este de acá, ¿cuánto vale este de acá? Nos falta ponerle nombre a ese eje. Claro, pero tiene que seguir la regla en la mano derecha, por lo tanto, ¿cómo se llamaría? A pesar de que no lo hemos visto en la figura. Conseguir, de hecho, esto de acá, nuestra reglita del IJK, también se conoce como regla de la mano derecha. Esto es, en el fondo, la regla de la mano derecha. Entonces, el I cruz J tiene que ser el K. ¿Ya? Por lo tanto, este de aquí vale K tongo. Y entonces, esto sería MGL partido por 2 coseno de phi en K tongo. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Sí. Ya, hagamos entonces el otro torque. Entonces, el otro torque va a ser R2 cruz F2. Entonces, copiemos de arriba. Ahí justo se ve el R2 y el F2. Entonces, el R2 me va a quedar L seno de phi en I tongo menos L coseno de phi en J tongo. Y aquí tengo que hacer producto cruz, el F2 que está aquí. Entonces me va a quedar producto cruz menos 2 veces mg J tongo. Entonces, aquí vamos a tener algo similar. Entonces voy a hacer lo mismo de antes. Me va a quedar 2 veces mgl seno de phi. Y aquí me va a quedar I cruz J. Estoy haciendo el primer término. Y el segundo me va a quedar algo así como, bueno, aquí me falta un menos. El segundo me va a quedar más 2 mgl coseno de phi. Y aquí me va a quedar J cruz J. Ya, hice lo mismo. Lo que hice fue multiplicar el primero por el único término y luego el segundo por el único término que hay acá. Ya, entonces, de nuevo, J cruz J vale 0, así que lo puedo eliminar. Y este de aquí vale Z tongo, o sea, K tongo. Entonces aquí me va a quedar al final menos 2 mgl seno de phi en K tongo. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Para que nos vayamos a la segunda página. Sí. Ya, porque este sería entonces el T1, ¿no es cierto? El torque 1 y este sería el torque 2.
Entonces, llevemos esto un momento hacia la otra página. Eh, tenemos eso. Tenemos esto de acá. Y ahora podemos hacer entonces la sumatoria de los torques, ¿no es cierto? Tenemos ambos torques, todos los torques que actúan. Entonces, la sumatoria de todos los torques externos, ¿no es cierto? Sería el T1 más T2. Entonces, aquí tenemos las expresiones. Sería mgl coseno de phi partido en 2 en catongo más, bueno, menos, ¿no es cierto? 2mgl seno de phi en catongo también. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. A 0. ¿Y por qué tiene que ser igual a 0? Por el equilibrio. Claro, por condición de equilibrio. Condición de equilibrio. Entonces, si se fijan, si nos fijamos solamente en esta ecuación de acá, un montón de cosas se pueden cancelar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los K se pueden cancelar, los L se pueden cancelar, los M se pueden cancelar, y las G también se pueden cancelar. Entonces me queda una ecuación más o menos sencilla, ¿no es cierto? Me queda que coseno de phi partido por 2 menos 2 veces seno de phi es igual a 0. Y si se fijan, nada de lo que supusimos, ni la masa, ni el largo, aparecieron en nuestro resultado final. Bueno, todavía no lo tenemos, pero estamos a un paso. Y ya se puede ver que no lo vamos a tener. Entonces aquí me va a quedar coseno de phi partido en 2 igual a 2 veces seno de phi. Puedo pasar el coseno dividiendo, ¿no es cierto? Y me va a quedar entonces 1/4 es igual a tangente de phi. Ese sería entonces mi ángulo. Entonces ahí tendríamos nuestro problema número 1. ¿Ya? ¿Se cachó? Sí. 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 Ya, bueno, entonces, si tienen dudas me dicen. No sé si se quedaron con alguna duda, consulta. ¿No? Todo bien, ya yo. ¿Todo bien? Ya. Entonces, denme un segundito. Ya. Entonces, ya, y con eso terminaríamos con el P1. Ah, no, todavía nos falta el centro de masa. Calculamos el ángulo phi. Entonces ahora nos piden si el largo más corto mide L. Ahora sí nos dan el dato. Calcula el centro de masa. Ya, entonces aquí podríamos volver a nuestro resumen para, no sé si se acuerdan cómo calcular centros de masa. ¿Se acuerdan cómo calcular centro de masa de un sistema de partículas? Entonces aquí se La los... suma, Ujú, dale. la suma de cada masita por la posición de la masita partido en la masa del conjunto. Claro, entonces esto sería la suma, cuando tenemos n partículas hasta n, ¿no es cierto? De la posición R sub i por la masa sub i, dividido en la sumatoria de todas las masas. O sea, desde i igual a 1 hasta n de cada masa sub i. Esto sería, ¿no es cierto?, la masa total. Ya, entonces, en nuestro caso, tenemos algo así, no exactamente, pero es como que tuviéramos dos partículas, ¿no es cierto? Cómo planteamos nuestro problema es básicamente como que tuviéramos dos partículas, como una barra que es una partícula, más o menos, y otra barra que es otra partícula, más o menos. ¿Ya? Entonces, nuestra sumatoria es de 1 hasta 2. Y tenemos el R1 y el R2. Y también la masa 1 y la masa 2. Entonces, copiemos esto y apliquemos la fórmula tal cual a nuestros radios y masas. Entonces, tenemos R1. Y aquí anotemos también cuánto vale la masa 1, ¿no es cierto? La masa 1, que sería la masa de la barra chica, ¿cuánto vale? ¿Cuánto dijimos que valía? ¿Cuánto dijimos que valía la barra
la masa de la barra chica, M la habíamos puesto. Y a la M2 le habíamos puesto 2M. ¿Ya? Entonces, el radio centro de masa va a ser arriba hacia nuestra sumatoria. Entonces, es R1, o sea, hay que copiar de nuevo todo eso, menos L medios, coseno de phi en itongo, menos L medios, seno de phi en J tongo, por la masa 1, más el R2 por la masa. Entonces, aquí hay que copiar el R2, me va a quedar L seno de phi en I tongo menos L coseno de phi en J tongo por 2 veces en la masa. ¿Ya? Y hay que dividir, ¿no es cierto?, por la suma de las masas. Entonces la masa 1 es M y la de la segunda masa es 2M. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a simplificar un poco esto. Y arriba vamos a dejar solamente lo que tenga que ver con I. En un lado vamos a factorizar básicamente por I. Y también por J. ¿Ya? Porque tenemos cosas en I y tenemos cosas en J. Entonces eso es lo que vamos a agrupar esos términos básicamente. Los I con los I y los J con los J. ¿Ya? Entonces si hacemos eso nos va a quedar algo así como M por L. Y vamos a tener aquí entonces menos coseno de phi medios, que sería correspondiente a este término de acá. Y el otro le correspondería entonces un 2 seno de phi. Y ahí eso sería en I tongo. Después, en J tongo, ¿qué tendríamos? También podemos factorizar, ¿no es cierto? Por M por L. ML. Y me va a quedar entonces, estoy viendo acá, me va a quedar entonces menos seno de phi partido en 2. Y ahora estoy viendo aquí, me va a quedar menos 2 veces coseno de phi. Y eso en J. Y ahí por otra parte abajo nos va a quedar simplemente 3 veces M. Y de nuevo las masas se pueden cancelar. ¿Ya? ¿Se va quedando un poco la idea? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, entonces, Sí, claro, una Te masa. faltó cancelar la otra masa ¿cuál otra masa? Ah, de está la acá. suma. Sí, verdad. Súper. Súper. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, arriba, ¿no es cierto? Tenemos un L acá y un L acá que lo podemos factorizar. Entonces, voy a factorizar por ese L, pero además lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por 1. Ya que es algo que ustedes me imagino que ya han aprendido a hacer, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por coseno. Coseno de phi. ¿Ya? Simplemente un ni quita ni pone. Y lo que voy a hacer es que el coseno lo voy a dejar afuera, y el coseno multiplicando lo voy a dejar afuera, y el coseno dividiendo lo voy a introducir en estos términos. Acá. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, bueno, aquí me va a quedar el coseno que dejé afuera. Y en los términos me va a quedar entonces, el primero me va a quedar menos 1/2 más 2 tangente de phi en itongo. Y después me va a quedar el otro, algo así como menos tangente de phi partido por 2, menos 2 en J tongo. ¿Sí? ¿Me cacharon la idea? Sí. Ya, entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cuánto vale este de acá? Se te olvidó un 3, eso sí. ¿Cómo? El 3 que está dividiendo. Ah, me faltó el 3. Entonces ese lo ponemos acá. Sí, súper. Me falta el 3. Ahí estamos. Ahí está el 3. Entonces, ¿cuánto vale este término de acá? ¿3 medios tangente? Ah, no, no, nada. ¿Cero? 0. Este término vale 0. ¿Cómo lo supiste?
Que habíamos sacado la tangente antes. Exactamente. Antes vimos que la tangente de phi valía 1/4. De hecho, por eso como que dice sin ni quita ni pone, para que la tangente aparezca. Entonces, si yo reemplazo, ¿no es cierto? Me va a quedar 2 por 1/4. Y aquí tengo menos 1/2. Entonces, si yo hago esa suma, ¿no es cierto? Me va a quedar menos 1/2 más 1/2. Eso es igual a 0. ¿Ya? Y aquí también puedo reemplazar la tangente. Entonces, lo que me va a quedar entonces es L coseno de phi partido en 3. Y me va a quedar solamente con una componente en J tongo. Entonces aquí voy a poner menos 1/8 menos 2. Y eso en J tongo. Entonces si yo hago esa suma, ¿no es cierto? Para que me quede no una suma, sino que un término nomás. ¿Cómo sería? Tendría que ponerle menos L coseno de phi partido en 3. Y el paréntesis me quedaría algo así como... como ustedes saben hacer mejor que yo esa suma, ¿cómo quedaría? 16 menos 1. 17 octavos. 17 octavos, entonces 17 octavos en J tongo. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos. ¿Y qué es lo que me dice esto en el fondo? Bueno, phi es un valor que conocemos, ¿no es cierto? Sabemos la tangente de phi, el coseno, no lo sabemos así explícitamente, pero lo podríamos calcular. Pero lo que nos dice esto, en el fondo, es que el centro de masa solamente se desplazó hacia abajo en el pivote. ¿Ya? O sea, cuando nosotros vamos al dibujo, acá, nos dice que el centro de masa no sabemos muy bien dónde está, ¿no es cierto? Porque esa fracción es horrible, pero está en esta línea, ¿no es cierto? Esta línea de acá. Está en algún lugar de esta vertical. ¿Sí? Podría estar por acá, por ejemplo. No sé, por aquí. Ese sería, por ejemplo, un posible valor en donde podría estar el centro de masa. Lo que sabemos es que no se desplazó ni hacia la derecha del pivote ni hacia la izquierda del pivote. Sí se desplazó hacia abajo del pivote, solamente hacia abajo. ¿Ya? ¿Se cachó la idea? Sí. Sí. Ya, estaríamos entonces con el problema 1. Entonces, lo que yo tenía pensado es dejar el P2 como propuesto para ustedes, ya que el P1 lo hicimos con harto detalle para que lo practiquen, ahí me pueden preguntar si tienen dudas. Y hagamos los últimos dos, que han sido de la última materia que han visto. ¿Les tinca eso? Ya. Sí, Sí. sí. Ya. Entonces, partamos por el P3. Entonces, el P3 es lo último que han visto, ¿no es cierto? Esto de la presión de Pascal o algo así. Esto como, creo que le llaman máquina de Pascal también, que son cuando uno tiene pistones, ¿no es cierto? Entonces, leamos la PT. Dice: una persona de masa M posa en una máquina de Pascal sobre un pistón circular de radio R, que sería este de acá, pistón circular. Esta es la vista desde arriba y esta es la vista desde el lado. Entonces dice: el otro pistón tiene forma de hexágono, que es este de acá, ¿no es cierto? Y sobre él reposa un objeto de masa M, aquí, ¿no es cierto? Entonces nos piden calcular el lado del hexágono, ¿ya? O sea, el lado de este hexágono de aquí. Entonces, ¿cómo haríamos este problema? Entonces vamos a hacer por mientras la figura. Mientras ustedes me dicen cómo podríamos resolver este problema, o qué ecuación podemos usar, qué principio. ¿Qué podríamos usar para resolver este problema? Lo de la fuerza aplicada en cierta área, ¿no? Ya, hay algo que se va a conservar, básicamente. Ya, eso me parece súper razonable. ¿Alguna otra idea que podría ser más fina? O sea, eso está bien en todo caso, pero ¿qué es lo que se conserva en estos sistemas, básicamente? Así como antes nosotros veíamos, no sé, bueno, en un sistema donde no hay fuerzas no conservativas se conserva la energía, donde no hay fuerza externa se conserva el momentum. ¿Qué cosa se conserva acá entre un pistón y otro? La presión. La presión. ¿Sí? Eso es lo que la cantidad conservada en este caso. ¿Ya? Entonces, la presión, entonces, vamos a denotar esto como un sistema, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos nuestro
nuestra primera componente de nuestro sistema y aquí la componente 2. Entonces, lo que nos dice el principio de Pascal es que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ya, ese es el principio de Pascal, si no me equivoco. O sea, no sé cómo se llama, pero así, esto sí es cierto. Ya, eso sí estoy seguro. Lo que no me acuerdo es cómo se llama. Creo que es el principio de Pascal. Entonces, uno sabe que la presión, ¿no es cierto?, es fuerza partido por área. Entonces, esto sería igual a la fuerza 1 partido en el área 1. Y lo de la derecha sería la fuerza 2 partido en el área 2. ¿Ya? ¿Me lo compran hasta ahí? Sí. Sí, Ya, entonces, lo que vamos a tener que hacer de alguna manera es calcular cuánto vale F1, cuánto vale F2, A1 y A2. Entonces, tampoco es muy complicado, pero es algo nuevo, ¿no es cierto? No lo habían visto antes probablemente, o quizás en el colegio, no sé. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto vale F1? Podemos calcular F1. ¿Cuánto sería la fuerza 1? M chica por G. M chica por G, exactamente. Y el área 1, Y R cuadrado. pi r cuadrado, súper, porque es un círculo. F2, ¿cuánto vale F2? MG. Mg, m grande por G. Y el área 2, ¿cuánto vale el área 2? Este hexágono de acá. Ya, esto es lo que, aquí es donde está nuestra incógnita en el fondo. Lo que nos piden calcular es cuánto vale el lado, ¿no es cierto? Esto es un hexágono, por lo tanto es un polígono regular, tiene lados iguales, y la dificultad del problema está en calcular esta área, ¿no es cierto? En función de el lado, de tal manera que nos permita despejar el lado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es subdividir este hexágono en 6 triángulos. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, bueno, podemos utilizar trigonometría, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo necesito saber es cuánto vale este ángulo alfa. Este es un problema muy similar que vimos, creo, en la primera clase de este curso. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, ahí tengo un triángulo, bueno, pongámosle esto que sería un radio, ¿no es cierto? Y este también un radio. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Pi tercios? Pi tercios, ¿cierto? Entonces, alfa vale pi tercio. ¿Y cómo uno lo podría calcular? ¿No es cierto? Uno sabe que eh, aquí uno también tiene alfa, aquí también tiene alfa, aquí tengo alfa, aquí tengo alfa y aquí tengo alfa. Entonces, si yo veo cuántas veces tengo alfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces yo digo, ah, mira, 6 alfa es igual a una vuelta entera. Y aquí entonces uno tiene directamente que alfa es pi tercios. Ya que es lo que nos dijo ahí el compañero. Entonces, está súper bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es extraer ese triángulo, ¿no es cierto? Uno de los triángulos. Pongámosle este de acá. Entonces, ese de ahí, ¿no es cierto? Un triángulo isósceles, es R, ¿no es cierto? Este es R. Y aquí entonces voy a dividir este ángulo alfa, ¿no es cierto? Este era el ángulo alfa inicial, pero lo voy a dividir en dos, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a quedar pi sextos y aquí pi sextos. Y lo que yo quiero calcular es este lado de acá, que es el lado, ¿no es cierto? Esto sería L. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo relacionar R con L? ¿Cómo podría relacionar R con L? Trigonometría. ¿Cómo? teorema Trigonometría. del, Claro. con teorema, no sé si el teorema del seno o el coseno, el que relaciona el ángulo del lado que queréis sacar. Exactamente, podríamos hacerlo de esa manera, pero usemos solamente trigonometría. Mira, llamemos a esto X, a la mitad del lado, y a esto X. Entonces, L sería 2 veces X, ¿no es cierto? ¿Me lo compráis eso? ¿Me lo Sí, compran? ¿Sí? Entonces, por trigonometría, ¿cuánto sería X en términos de R? R por No, seno de pi sexto, ¿no es cierto? sí. Entonces aquí me queda L, es 2 veces R
seno de pi sextos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale seno de pi sextos? ¿Alguien se lo sabe? En medio. Un medio. Ya, esto vale un medio. Entonces me queda una conclusión interesante, ¿no es cierto? Que probablemente ya la sabían, pero que L es igual a R, por lo tanto los triángulos que forman un hexágono son equiláteros, y lo acabamos de demostrar. Ahora lo que nos importa a nosotros es el área, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber, queremos calcular entonces la base, ¿no es cierto? Que sabemos ahora que vale R, esta base de acá, por esta altura, ¿no es cierto? Que la podemos llamar H, si quieren. Entonces esa altura sería H, y queremos calcular el área, por lo tanto necesitamos esa H. ¿Cómo calcularíamos H entonces? ¿Cómo calcularíamos H teniendo este R, por ejemplo? Como R No es por... como L raíz de 3 partido en 2. Sí, pero lo estamos haciendo con trigonometría. R coseno de pi sextos. R coseno de pi sextos. R coseno de pi sextos. ¿Y cuánto vale coseno de pi sextos? ¿Se Raíz de acuerdan? 3. Raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Ya, entonces ahora simplemente el área del triángulo, que la vamos a llamar área de triángulo, sería la base por la altura. O sea, R, que es la base, por la altura, dividido en 2. Entonces tendríamos R por H, ¿no es cierto? Que es R por raíz de 3 partido por 2, y todo eso dividido en 2. Entonces si junto esto un poco lo ordeno, me va a quedar R cuadrado, raíz de 3, partido por 4. Ya, pero ese es el área de solamente un triángulo. ¿Y cuántos triángulos tengo en total? 6, ¿verdad? 6. 6, entonces el área 2, que es lo que andamos buscando acá arriba, ¿no es cierto? Es la que nos falta, sería 6 veces el área del triángulo chico. Entonces veamos cuánto es eso. Sería 6 veces por esto de acá. Sería 6 veces por R cuadrado, raíz de 3, partido por 4. ¿Y cuánto vale esto de acá? 3 medios. 3 medios, R cuadrado, raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces ahora tenemos todo, ¿no es cierto? Para plantear nuestra ecuación. Entonces hagámoslo acá mismo, nos va a quedar F1, que era mg, partido en el área 1, que era pi por R cuadrado, igual a la otra masa, que era mg, o sea, la otra fuerza, perdón, que tenía otra masa. Y aquí tenemos el área 2, que lo acabamos de calcular, que es 3 medios de R, ¿no es cierto? Aquí igual podríamos reemplazarlo por L, ¿no es cierto? Que es L es el lado, ¿no es cierto? Entonces sería L cuadrado raíz de 3. Y ahí podemos despejar entonces el L cuadrado. ¿Cuánto sería el L cuadrado? A ver, tratemos de hacerlo. Bueno, los G se nos van a cancelar. Nos va a quedar un cociente de masas. Nos va a quedar pi por R cuadrado. Y el coeficiente sería algo así como 2 partido en 3 raíz de 3. ¿Sí? Esto sería el L cuadrado. Entonces, si se fijan, eso hasta tiene las dimensiones correctas, ¿no es cierto? Distancia cuadrada a la izquierda, distancia cuadrada a la derecha. Así que ahí tendríamos nuestro L. Ahí estaríamos. ¿Sí? ¿Se cachó la idea? Nos queda un problema más. Una duda. Ujú. ¿Por qué solo se veía la fuerza peso y no la normal? ¿Por qué? Perdón, Para ¿cuál sería tu calcular. pregunta? ¿Por qué se usaba la fuerza peso y no la normal? Ah, Esto, ya, porque, claro, sí, buena pregunta. Lo que pasa es que uno lo que tiene que aplicar acá, ¿no es cierto?, es la fuerza sobre el pistón, o sea, sobre esta superficie de acá. Entonces, la normal, cuando uno tiene la persona, ¿no es cierto?, aquí uno lo que tiene que ver es la fuerza que se aplica sobre, digamos, esta superficie. Claro, uno podría decir acá, por ejemplo, si la persona la hacemos como un bloquecito, entonces decir que, claro, la normal de reacción es la que se aplica en el pistón, ¿no es cierto?
porque al final lo que queremos hacer es, en el fondo, el DCL del pistón, o sea, queremos la fuerza que se aplican sobre este pistón, que sería la normal de reacción. Ya, entonces, ahora por equilibrio, ¿no es cierto? Porque las fuerzas tienen que sumar cero, es que aquí vamos a tener mg, ¿no es cierto? Para arriba vamos a tener la normal, es que entonces esta normal tiene que valer mg. O sea que, claro, o sea, en estricto rigor, uno lo que necesita es la normal, pero en este caso son iguales porque la masa o la persona no se está moviendo, no está acelerando. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. Entonces, ya, ¿qué más? Entonces, ¿más dudas antes de pasar al último? ¿No hay más dudas? Y ahí me pregunta, la altura, por ejemplo, ahí la persona está parada como a una cierta altura del suelo y la masa también. ¿Eso siempre va a pasar o no? La altura, claro, sí. O sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, a lo que tú dices como esta altura de acá, ¿no? Sí, esa. Ya, ¿y cuál es tu problema con esa altura? Que es que son la misma altura porque el objeto está como en equilibrio, ¿no? Por eso era, ¿no? Ah, claro, buena pregunta. Claro, o sea, uno podría decir que no necesariamente están en la misma altura, o sea, estamos tomando en un momento, en un instante en donde están a la misma altura. Claro, podrían estar a distinta altura también. Pero en este caso, claro, si están en equilibrio, por ejemplo, podrían estar a la misma altura, pero uno también podría estar a distinta altura y también estar en equilibrio. Ya, bueno. Solo que en ese caso tendríamos que considerar también el agua desplazada respecto uno del otro. Y aquí lo que nos permite hacer esto es no considerar la presión del agua, ¿no es cierto? Porque están a la misma altura, entonces se cancelan a ambos lados. Ya, entonces, más consultas de esto, ¿no? Entonces vamos a hacer el último problema, que es el problema número 4. Entonces, el problema 4 es un experimento, de hecho ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿no? Necesitan tres cosas, un vaso, bueno, agua, ¿no es cierto? Una masita, que puede ser una moneda, ¿no es cierto? Un hilo para colgarlo y una balanza, ¿no es cierto? Que puede ser una pesa, una gramera, lo que ustedes tengan ahí a mano para hacer este experimento. Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, leamos la P4. Dice, usted desea conocer un experimento, desea hacer, perdón, un experimento para medir la densidad de un objeto, que es el objeto, el cuadrado que se ve ahí en la figura. Para ello, usted dispone de un líquido cuya densidad ρ conoce muy bien. Posee una balanza y puede medir el peso en tres situaciones distintas con el objeto sumergido en el líquido, como se muestra, por ejemplo, en la foto 1 y en la 2. Entonces, dice, a partir de dichas mediciones, que son aquí, que la balanza marca un peso 1, en la 2 marca un peso 2 y en la 3 marca un peso 3, obtenga la densidad del objeto en cuestión, o sea, de este objeto aquí cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer este problema? ¿Alguien se le ocurre? Queremos calcular la densidad del objeto. ¿Cómo podríamos hacer? Usando la fórmula de ρ por g por h. Rho por G por H, ya, eso me gusta. Entonces, fórmula de Rho por G por H. Ah, pero Rho por G por H es presión. Ya, es parecido, es parecido. Lo que nosotros tenemos, fíjate, los datos son un peso, ¿no es cierto? Son pesos, peso 1, peso 2, peso 3, y los pesos son fuerzas, ¿no? Entonces, deberíamos en algún momento trabajar a nivel de fuerzas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a notar que la densidad del agua ρ es conocida, ¿no es cierto? Esta tiene densidad ρ. La densidad ρ del agua. Bueno, podría ser otro líquido también, pero lo llamamos ρ. Y podemos asumir que es como el del agua.
Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, ¿cuánto vale P3? P3, por ejemplo, me parece razonable. ¿Cuánto vale P3? ¿Cómo podríamos calcular P3? ¿Alguna idea? No, no se me ocurre. Ya, pero en el fondo, ¿qué estamos pesando en P3? El agua solamente. El agua solamente, ¿ya? Entonces, y el peso del agua, el peso de un objeto en general es m por g, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo Sí. compran? Entonces aquí tenemos la masa del agua por la gravedad. Entonces, nuestro objetivo es calcular cuánto vale la masa del agua en términos de su densidad. ¿Cómo lo podríamos hacer? Es ρ, Ah, entonces, eso de la densidad por volumen, ¿o no? claro, por el volumen. Y aquí le vamos a poner el volumen del agua. Ya, entonces, ¿cuánto vale P3? Dicho eso. Vale ρ por el volumen del agua por la gravedad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Simplemente es m por g, solo que m está escrito de esa manera. ¿Sí? Buenísimo. ¿Se cachó? Sí, se cacha. Ya, entonces, P1. P1 yo creo es el más peludo acá es P2. Lo vamos a hacer al final. Entonces, ¿cuánto vale P1? La masa del agua más la masa de la masa. Ya, claro. Entonces, la masa del agua la tenemos arriba, es ρ por el volumen del agua. Ese sería el peso del agua. ¿Ya? Y nos falta el peso del objeto, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el peso del objeto? Lo mismo, su volumen por su ρ. Claro, sería la densidad, que es lo que queremos calcular, le vamos a poner ρ sub c, como la densidad del cuerpo. De ahí, por el volumen del cuerpo, por la gravedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Y de hecho nosotros podríamos esto simplificarlo un poquito más, ¿no es cierto? Dado que sabemos P3, nosotros sabemos que P1 sería igual entonces a P3 más ρc BC G, simplemente porque de ahí nos va a servir. ¿Ya? Entonces, tenemos eso ahí. Ahora, el más peludo es calcular esta situación de acá. ¿Cómo calculamos esta situación de ahí? ¿Qué podemos hacer aquí? Con todo lo que han aprendido en el curso, ¿qué podríamos hacer? Usar la tensión de alguna manera. Usar la tensión de alguna manera es muy buena idea. Entonces, ahora, ¿cómo la usamos? Tendremos que hacer el DCL de algo, ¿no es cierto? ¿El DCL de qué? ¿Del cuadrado? Del cuadrado. Eso me parece una buena idea. Entonces, hagamos el DCL del cuadrado. ¿Dónde lo podríamos hacer? Acá mismo, para que no se nos pierda, no se nos pierda, digamos, la figura. Entonces, hagámoslo acá. Entonces, ahí está el cuadrado. Entonces, para arriba vamos a tener una tensión T, ¿no es cierto? ¿Qué otras fuerzas actúan sobre el bloque? Estamos considerando solamente el objeto, ¿Eso? el peso. ¿Cuánto vale el peso a todo esto? M por G. Rho C, BC por G. ¿Y qué más? ¿Solo eso? La presión del agua que está tirando para arriba. Claro, ¿cómo se llama esa fuerza? Empuje. Empuje. Entonces, para arriba vamos a tener también el empuje. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a llevarnos nuestro DCL para abajo y vamos a plantear una sumatoria de fuerza. Entonces, nosotros podemos determinar el empuje. ¿Cuánto vale el empuje? Antes de hacer la sumatoria de fuerza, así por sí solo.
¿Cuánto vale el empuje? El volumen del cuerpo por la densidad por la gravedad. O sea, el Claro, volumen del cuerpo por la densidad del líquido por la gravedad. ya. Eso es súper importante. Entonces, aquí es donde siempre se suelen confundir. Entonces, es el volumen de qué y la densidad de qué. Tú lo dijiste bien, pero ¿lo podrías repetir? El volumen del cuerpo Ya, y el la volumen del densidad cuerpo. del líquido en el que está sumergida. Exactamente. Que en este caso sería la ρ, que es la densidad del agua. Ya es súper importante porque uno de repente los confunde, o aquí pone ρ sub c, o de repente aquí uno pondría el volumen del agua. No, lo real es que esto es la densidad del líquido por el volumen del cuerpo. Es decir, esto es el peso del líquido desplazado, si se fijan. ¿Ya? Entonces, si uno hace la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? La sumatoria de fuerzas, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar entonces que la tensión más el empuje, está ahí, menos rho de C, G, menos el peso del objeto, ¿no es cierto? Que es rho C, BC por G, es igual a 0. De nuevo aquí también, como antes, equilibrio. Y entonces yo puedo despejar T de acá. ¿Cuánto va a valer T? T va a valer entonces, yo puedo factorizar por BC por G, y me va a quedar entonces rho C menos rho. ¿Ya? Ya, pero tengo la tensión. ¿Y de qué me sirve la tensión? Todavía no puedo calcular lo que necesito, ¿no es cierto? Que es esto de acá, rho C. ¿Qué más puedo hacer? Hice el DCL del cuerpo. ¿Qué más puedo hacer ahora? Lo que está en la balanza 2. En la balanza 2, ya, ya. Pero ¿cómo lo relaciono esto? O sea, claro, nosotros aquí obtuvimos P3, por ejemplo, P1. Súper bien, entonces calculamos la tensión. Ahora no, sería un paso súper razonable tratar de calcular P2. Pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos P2? ¿Alguna idea? La suma del peso del agua más el peso de la masa menos la tensión. Menos la tensión. Ya, pero en general, el peso, fíjate que es una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, fuerza actúa a nivel de DCL. Por lo tanto, vamos a tener que hacer el DCL de algo. ¿El DCL de qué? El DCL de la masa, porque también está teniendo una fuerza hacia arriba, o sea, a la misma dirección que la tensión, porque la densidad del agua lo está empujando igual un poco hacia arriba o hacia Pero, abajo, dependiendo. pero eso ya lo hicimos acá. Y hicimos el DCL de la masa y nos dio que la tensión vale algo que no es conocido porque no sabemos cuánto vale ρC. Entonces no podemos hacer el DCL de la masa nueva porque no nos va a dar más información. ¿Qué podemos hacer? Se le de la balanza. O de El la DCL de la balanza, ya. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Nos queda una opción. ¿DCL de qué? el agua. ¿Del agua? ¿El agua sola o el agua con la masa? El agua con la masa, en volada. El agua con la masa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el DCL del agua con la masa. Entonces hagamos el DCL acá del agua con la masa. Entonces aquí estaríamos considerando lo siguiente. El agua con la masa adentro. Entonces aquí vamos a ponerle algo así como... Estamos considerando eso en conjunto con el bloque que está dentro. Entonces, si consideramos esto como un todo, como un objeto, ¿cuál sería su DCL? ¿Qué actuaría hacia abajo, por ejemplo? Como fuerza resultante. La masa o sea, el peso de ambas. El peso de ambas, que sería
rho, el del objeto, ¿no es cierto?, por el volumen del objeto por G, más el rho del agua por el volumen del agua por la gravedad. Súper. ¿Qué otra fuerza actuaría sobre el sistema? La tensión y el empuje. Ya, buena acotación. Entonces, la tensión actuaría hacia arriba porque sería una fuerza externa para el sistema. Sin embargo, ¿el empuje estaría considerado en nuestro DCL? No, ¿Por qué no? porque sería interna. Porque sería una fuerza Mm. interna. Ya, entonces ahí estamos despreciando ahora el empuje. Y entonces, ¿qué otra fuerza actúa sobre el vaso con el objeto ¿Normal? adentro? La normal, ¿no es cierto? Pero la normal, ¿qué es? ¿Qué es la normal? La balanza. La normal es P2, o sea, lo que marca una balanza en general, esto aplica para cualquier objeto, es la normal que siente la balanza. ¿Ya? Eso es lo que mide en el fondo una balanza o una pesa, es la normal que siente. Entonces, lo que actuaría hacia arriba sería la normal que nos falta, que ya se me olvidó cuál es, P2. P2. Entonces, de ahí podríamos despejar P2, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar que P2 más la tensión menos esto de acá abajo, ¿no es cierto? Menos rho C, BCG, menos rho BAG, es igual a ¿cuánto? A 0 por equilibrio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me lo compran? Sí. ¿Estamos? Entonces P2 de aquí lo podemos despejar, ¿no es cierto? Va a ser rho C, BC por G, más rho por BA por G, menos T, pero T lo tengo acá arriba, ¿no es cierto? Entonces sería menos BCG rho C menos rho. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué se puede cancelar? Fíjense. ¿Se puede cancelar? Este término con este término de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya, entonces me va a quedar rho BA por G menos, más porque menos por menos, ¿no es cierto? Rho BCG. Ya, súper. Entonces ahora podemos juntar todos los P1, P2 y P3. Entonces vamos a ir juntando cada una de esas cosas en la siguiente página. Entonces partamos por P1. P1 es eso ahí. Entonces lo vamos a llevar para la siguiente página. Entonces tenemos P1. Vamos con P2. Entonces P2 sería esto de acá. Tendríamos P2. Entonces, aquí tendríamos P2. Y nos faltaría P3. Entonces P3, vamos a buscar a P3. Aquí está. Uy. Ay, qué raro, no quiero resultar esto, entonces podría hacer esto, a ver. Y ahí sí. Entonces, nos quedaría solamente P3. Ahí. Ya no sé qué está pasando. Ese. Y ahí tenemos P3, entonces, ¿cómo despejamos lo que queremos? Que es la densidad. Queremos, esto es lo que queremos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya, entonces, de aquí nosotros podemos despejar esta densidad. Entonces, despejémosla. Nos va a quedar rho C BCG igual a P1 menos P3. Entonces, de aquí podemos pasar dividiendo esto y nos va a quedar entonces partido en BC por G.
y tenemos lo que queremos. Ahora, sin embargo, el volumen no lo conocemos. Entonces, para eso necesitamos usar estas dos otras ecuaciones. Entonces, si se fijan, aquí tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si junto ambas, me va a quedar que P2 es igual a P3 más ρ BCG. Ya, entonces, aquí lo que me falta es BC por G, entonces justamente lo puedo despejar. Entonces, de aquí yo puedo despejar que BC por G, que es lo que está acá en el denominador, que es lo que me falta, es igual a P2 menos P3 partido en ρ, que es la densidad del agua conocida. ¿Ya? Y ahora puedo ir reemplazarlo, ¿cierto? Entonces me va a quedar que en ρ C es igual a P1 menos P3 partido en P2 menos P3. Todo eso por ρ. Y ahí estaría nuestro resultado de nuestro experimento. Lo pueden, como insisto, lo pueden hacer ustedes en sus casas. Solo necesitan una balanza y una masita con un hilo y un vaso con agua. Y ahí pueden ver, calcular la densidad de una moneda, por ejemplo. No sé, la densidad de un vidrio, algo así. Así que eso. ¿Se cachó la idea? Sí. Entonces, si se fijan, para terminar simplemente, lo que tenemos arriba en este paréntesis son cocientes de fuerza, ¿no es cierto? O sea, dimensionalmente aquí tenemos fuerza menos fuerza, partido en fuerza menos fuerza, que da un numerito, ¿no? Adimensional este término, un número adimensional multiplicado por una densidad. Entonces eso tiene unidades de densidad, así que estamos súper bien dimensionalmente. Así que eso, ahí terminaríamos entonces la auxiliar de hoy, con harto tiempo de sobra, pero yo creo que está bien, ¿no es cierto? Sabiendo que esta es la última auxiliar. Así que eso, no sé si tiene algún comentario o duda antes de terminar. ¿No? ¿No hay comentarios ni dudas? No. Que estuvo mal semestre. Se agradece todo lo que hiciste. Dale, se agradecen tus palabras también. Se pasó de pana. Así que eso, yo igual lo pasé súper bien con ustedes, chicos y chicas. Así que eso, puro aguanta a los que siguen viniendo a clases. Y eso, o sea, me hubiera gustado mucho conocerles en persona, naturalmente, no se pudo porque todos sabemos. Pero eso, lo pasé bien, aprendí a todos ustedes también. Así que quería decirles una cosa nomás al final, es que a mí, probablemente al Javier, nos interesa harto la docencia, al profe también. Entonces, cualquier comentario constructivo, ¿no es cierto? Críticas que tengan constructivas, son súper bienvenidas. Nos pueden hacer las críticas por correo, ustedes saben dónde contactarnos siempre. Y también van a tener la oportunidad de decirnos cosas anónimas también en la encuesta docente, para que lo hagan y se tomen el tiempo de escribir ahí qué cosas les gustó que hiciéramos en nuestras clases auxiliares, qué cosas no les gustó, etcétera, ¿no es cierto? La idea siempre es como ir mejorando en la calidad de cómo enseñamos. Nosotros no tenemos formación en pedagogía, por ejemplo, entonces es súper importante el feedback que ustedes nos puedan dar. Así que para que aprovechen esa instancia que nos sirve mucho al profe, al Javi y a mí también. Eso, así que sigan adelante, les queda todavía un poco, no se rindan, si han llegado hasta acá es porque han trabajado un montón. Y eso, no me queda mucho más que decir, que gracias a todos los que vinieron y que les vaya súper. ¿Ya? Si tienen en el futuro algún problema en donde sientan que yo les puedo ayudar en algo, ya saben dónde contactarme, así que siéntanse libres de hacerlo. Y yo creo que el mundo es súper chico, así que de seguro que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Así que eso. Cayo, vaya a ser sería auxiliar también de el siguiente ramo de intro a la física moderna o no. No sé si sea auxiliar de dentro de la física moderna. Puede ser, pero no estoy seguro. Ya, para saber si, si se toma de nuevo el ramo ahí, ¿no? Si lo vamos, si se repite ahí los auxiliares. Si es que llegara a ser aux de ese ramo, sería, yo creo, de Falcón de Nuevo, si es que lo da.
Porque en general buenísimo. Falcon tiende a repetir los auxiliares, así que quizás estemos ahí de nuevo con el profe y con el Javi. Ya igual sería Puede ser. bonito. Estaría bueno. Sí, Sí, estaría Así que- joya. estaría Así que muy eso. bueno, la verdad. Agradecido igual con todos los Auxfalusa, ayudaron caleta, siempre. Sí, siempre A esa salvar era todo. la intención. Sí, así que eso, realmente muy agradecido ya yo con todo el aporte y todo, de verdad, se agradece mucho. Gracias por tus palabras. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de que ya terminemos esta cuestión y lo estoy grabando, así que voy a dejar